pagar el fraude. Muy buenas noches, doctor. ¿Me confirma si está en sala? Buenas noches, sí me encuentro, podemos comenzar, por favor. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Sadita, asesora académica del Centro de Capacitación Galenos. Bienvenidos al diplomado de homeopatía y terapias alternas. Curso modular, homeopatía clínica. El ponente a cargo del curso es el doctor Ludwig Fernández. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan, lo responderá al final de la presentación. Hola, aló. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con esta serie de cursos relacionados a lo que es la homeopatía. En esta oportunidad vamos a llevar a cabo, llevarlo al ámbito clínico, viendo así las herramientas, así como también el abordaje desde su etapa inicial en lo que concierne al paciente. Muy bien, para esto, por favor, me confirman. Muy bien, me confirman, por favor, si se puede visualizar la presentación. Muy bien, creo que se observa la presentación. En caso de que no es así, por favor, me avisan. Vamos a dar inicio a lo que es la homeopatía clínica. Un pistolero con malos recuerdos que solo... Por favor, recordarles también lo que es su micrófono, apagarlo, ya para que no puedan molestar a sus compañeros que están prestando atención a lo que es esta área, ¿no? Lo que es la homeopatía. Para entender la parte clínica es necesario conocer cómo se fundamenta lo que es esta rama de la homeopatía. Es decir, para indicar y darle consentimiento al paciente y así también brindarle una buena información y una buena abordaje integral, es necesario también conocer las bases y fundamentos para que el paciente conozca lo que estamos realizando. La homeopatía, recuerden que es un método terapéutico que va a tratar enfermos como tal y mediante lo que es sustancias naturales, ya sea de origen animal, de origen vegetal o incluso mineral, con la intención de producir un efecto terapéutico y poder así tratar al paciente. Homeopatía prácticamente viene del griego homios, que significa parecido, y patos, sufrimiento o enfermedad. Esto se basa en lo que es la ley de la similitud. De ahí viene lo que es parecido, ¿no? Lo que es relacionado a la enfermedad. La ley de la similitud fue planteado por Hipócrates, donde nos indica que toda sustancia capaz de provocar síntomas, molestias a una persona que está sana, es capaz a dosis muy pequeñas de tratar esos síntomas en un individuo enfermo. Es decir, el principio de la homeopatía se basa en esta ley, lo que nos permite generar un efecto terapéutico a dosis mínimas, a dosis pequeñas, con el uso de sustancias que pueden provocar esos mismos síntomas. De ahí viene esa ley, esa base
de tratar lo similar con lo similar. Entonces podemos fundamentar la homeopatía. Es considerado un sistema terapéutico. Hay estudios, hay investigaciones en las cuales se ha podido evidenciar la eficacia y comprobar esa ley de la similitud. Y este efecto terapéutico o este sistema terapéutico se basa en lo que es la administración de sustancias naturales en dosis pequeñas. Así también es una medicina alternativa complementaria que surge y se basa en el tratado y en los principios del doctor Samuel Hahnemann. Él, gracias al tratado y al que inventó prácticamente la teoría de lo similar, se cura con lo similar, hoy conocida como la ley de la similitud, se considera el padre de esta rama, el padre de la homeopatía. Otra característica que realza esta rama es que utilizamos todo de origen natural, es decir, animales, vegetales, minerales, y esto utilizamos con la intención de no, como el principio de todo profesional en este ámbito de la salud es no hacer daño, entonces reducimos el riesgo casi nulo de ocasionar un efecto adverso al paciente, porque utilizamos todo natural y en dosis muy, muy bajas. Otro principio en los que se rige esta rama de la homeopatía, como les venía indicando las anteriores presentaciones, es la individualización de cada paciente, es decir, la personalización de cada tratamiento para cada paciente. Es decir, tenemos que ser muy meticulosos al momento de realizar una administración, de realizar algún tratamiento, ya que la práctica de la homeopatía va a consistir en puntos específicos de contacto que puedan existir entre lo que son los síntomas que padece nuestro paciente y así también poder generar un remedio homeopático. Entonces, importante, todo se debió la rama de la homeopatía gracias al trabajo realizado por el doctor Samuel Christian Hahnemann, y esto fue a finales del siglo XVIII. Aquí podemos ver cómo la evolución de esta rama, ¿no? Se ha venido dando un antes y un después. El después y el nacimiento se da gracias a este doctor Hahnemann, quien gracias a los principios, al tratado y a la ley de la similitud, entonces da a inicio. Anteriormente ya se había hablado, se había conocido sobre este tipo de práctica y todo nace, o uno de los principales impulsores era Hipócrates, ya que él estimaba y percibía también que curar las enfermedades es también ocasionarlas por sí mismo. Es decir, también él planteaba parte de lo que es la ley de la similitud, pero no lo hacía con un fundamento, sino que lo expresaba como curar las enfermedades por lo mismo que es capaz de producirla. Ya posteriormente avanzan los años, los siglos, hasta que llegamos a ese punto de inflexión donde en 1796 Samuel Hahnemann da inicio gracias al tratado y ya posteriormente en el siglo XIX países como ser Argentina, Estados Unidos, Europa también, eh, se suma a la práctica alternativa de esta medicina y empieza a tener más impacto, más fundamentos, más estudios, por lo que hoy en día ya se conocen más de 3.000 remedios homeopáticos. Esto se ha visto más pronunciado en épocas de la pandemia, es decir, en el siglo XXI, dado por lo que es la pandemia de COVID-19, es donde las personas, al no haber un tratamiento específico, ¿no? Por parte de la medicina tradicional, al no haber un tratamiento, un protocolo estandarizado, entonces muchas de las personas se han ido buscando remedios por sí solos, han ido buscando remedios, medicina alternativa, y la que más ha cobrado impacto, ¿no? Una de las que más se ha podido beneficiar la población, ha sido la rama de la homeopatía, donde se ha podido observar la utilidad, así también en la prevención y tratamiento de síntomas provocados por esta entidad que era el COVID-19.
Los fundamentos, entonces, podemos resumirlo en lo siguiente. Como base, como la piedra fundamental, es el principio de la similitud o la ley de la similitud. Luego tenemos como otro sustento a esta rama de la homeopatía, es la personalización o la individualidad en el tratamiento, en el que nosotros vamos a buscar síntoma por síntoma para tratarlo de igual forma. Otra de las ramas, otro de los fundamentos en los que se va a regir la homeopatía es la fuerza vital. Cabe destacar que nuestra existencia, el ser humano, presenta una fuerza vital interna, por lo cual ésta se encuentra en armonía y en equilibrio, permitiendo así a una persona estar sana. Cuando existe un desequilibrio, de igual forma puede producir una enfermedad. Entonces, todo esto también ayuda y radica en lo que son las enfermedades. Luego ya vemos como segundo escalón las bases, fundamentos que se da la homeopatía, que es la experimentación pura, dado bajo lo que es el principio de la similitud. Es decir, se ha podido observar que si un medicamento homeopático, por ejemplo la manzanilla, pueda provocar inflamación en un paciente, entonces a dosis mínimas, esto podemos contrarrestar su efecto y generar así un efecto terapéutico. Y de aquí viene su quinto fundamento, que es dosis mínimas. Siempre en homeopatía vamos a aplicar este fundamento, es decir, cuando nosotros apliquemos un remedio homeopático, un medicamento homeopático, hemos visto que vienen diferentes presentaciones, de 30C hasta 300 o hasta 200C. Eso nos indicaba el poder o la potencialización de un medicamento. Siempre hay que empezar de lo bajo hasta lo más alto. Siempre empezar con dosis mínimas, que eso es un fundamento, es un principio que tiene lo que es la homeopatía. Recalcar también que bajo estos medicamentos homeopáticos, ya sea de origen vegetal, ya sea de origen animal o mineral, se tiene como remedio único para un síntoma específico. Es decir, si el paciente presenta tos, entonces yo tengo que buscar un remedio homeopático que produzca la tos y al darle en dosis mínimas puedo generar ese efecto terapéutico. Y esto va relacionado mucho con lo que es la personalización del tratamiento para cada paciente. Y luego tiene lo que es el fundamento de acción y reacción. Gracias a ese principio de la ley de la similitud, se conoce hoy en día que existe un efecto terapéutico posterior a la administración de un remedio homeopático, con lo que sigue la curación del paciente. Entonces, también cuenta con las bases científicas, como ser la ley de la similitud, que va a ser la base de toda esta área, de toda esta rama que tiene la homeopatía. Luego, la individualización del paciente. Hay que entenderlo al paciente como un ser único, integral, y de ahí empezar a buscar las molestias, la sintomatología que tiene el paciente para poder personalizar su tratamiento. Yo no puedo empezar a buscar un tratamiento para todos aquellos que padecen una enfermedad, sino tiene que ser que en base al paciente enfermo yo buscar un remedio específico para cada paciente. Es por eso que esto es importante, la forma de abordar a un paciente, tenemos que ir reconociendo cada uno de estos síntomas que pueda presentar. Como tercer base científica, está reconocido también la dosis baja o la microdosis gracias a esa sustancia activa o al medicamento homeopático. Y luego tenemos las leyes de Hering o leyes de curación, que enseguida lo mencionamos a qué se refiere. Entonces, ley de similitud lo resumimos en una persona enferma más un medicamento homeopático potencializado, es decir, diluido, nos genera una persona sana. Pero si nosotros no somos capaces de identificar síntomas, molestias que tiene el paciente y damos un tratamiento, damos un remedio, un medicamento homeopático a una persona sana, podemos provocar que ese mismo medicamento pueda generar una alteración en la persona. Entonces aquí ya existe un desequilibrio
por ende estamos afectando a la persona. Entonces, por favor, los principios de la empatía, ley de dosis mínima, que debe ser personalizada y prescrita para cada paciente. Tenemos que ver enfermos y no enfermedades. La homeopatía se basa en estos principios, en la personalización, en la individualización de cada paciente. Un homeópata no va a tratar una enfermedad, sino va a tratar personas que tienen los síntomas de esta enfermedad, por ejemplo, la gripe. En homeopatía no van a encontrar un remedio que sea eficaz para la gripe, sino van a encontrar un remedio que sea eficaz o que genere el efecto terapéutico para lo que es la tos, para lo que es la congestión nasal, para lo que es eh, la inflamación a nivel de de la garganta o de la faringe. Entonces, de esta forma es como se rige la homeopatía. Ahí tenemos los 8 pilares. Todo nace a partir de lo que es la ley de la similitud. Y nos encontramos también una de las bases científicas con lo que se apoya la homeopatía son las leyes de Hering. Las leyes de Hering nos establecen del valor para el pronóstico y las que podemos confirmar a diario en los pacientes enfermos. Tiene 3 leyes. La primera se basa en el proceso de curación, el cual avanza desde las partes más profundas del cuerpo. Hablamos de la parte mental y órganos vitales y la parte emocional, y de ahí se va a dirigir hacia la parte externa, hacia la periferia del cuerpo, como es la piel y las extremidades. Entonces, este proceso de curación mediante un medicamento homeopático siempre va a ir de lo interno hacia lo externo. Es decir, este proceso tarda, demora, y podemos ver resultados en 3, 4, incluso en algunos pacientes 8 hasta 10 semanas posterior al tratamiento. Y nosotros lo podemos reflejar siempre tomando en cuenta esa parte emocional y mental que tiene el paciente. Ese va a ser el primer efecto, una de las primeras etapas de curación que tiene estos medicamentos homeopáticos. Como segunda ley, tenemos que la curación progresa en orden inverso a su aparición. Esto se puede ser mucho más notorio en enfermedades crónicas. Es decir, a medida que el paciente va presentando diferentes alteraciones, puede ser que tenga alteración del corazón, luego alteración en la piel, luego alteración nasal. Entonces, a medida que va apareciendo, la curación de igual forma genera una reversión y realiza de forma progresiva, en orden inverso. Entonces, de esta forma también es una de las evidencias que tenemos al momento de medir al paciente y explicarle, ¿no? Cuál va a desaparecer primero, cuál ha sido lo primero que te ha aparecido y de forma inversa el medicamento va a realizar su efecto. Y como tercera ley tenemos que la curación evoluciona desde la parte superior del cuerpo hacia la inferior. Es otra de las rutas o vías que utiliza el cuerpo humano, la energía vital, para poder restaurarse y mantenerse en equilibrio. Es decir, como hemos mencionado, la cabeza va a ser el centro, la parte mental, y a medida que va haciendo efecto terapéutico el medicamento, va descendiendo hacia la parte inferior, va desde la cabeza hacia los pies. Entonces, estas son las leyes de Hering por las cuales también se establece las bases de la homeopatía. Ley de la similitud es la piedra fundamental. Los mismos síntomas que provoca una sustancia tóxica en una persona sana, gracias a ellos pueden ser curados por un remedio preparado con esa misma sustancia. Un ejemplo que se da es la belladona. Si la persona sana le damos nosotros belladona, que es una planta venenosa, puede provocar fiebre elevada, intensos dolores de cabeza y palpitaciones, así también como piel caliente, seca, y puede tomar una rugosidad a nivel de lo que es el rostro. Pero si esa persona, no tenemos otra persona que presenta fiebre alta, entonces curamos lo similar con lo similar. Utilizamos lo que es la belladona como remedio homeopático y
esto mediante un proceso de dilución que potencializa el efecto, entonces lo vamos a utilizar como tratamiento para la fiebre alta, irritación de garganta o incluso para fuertes dolores de cabeza e insolación. Esto se basa en lo que es la homeopatía. Y ahí tenemos de dónde provienen estos medicamentos homeopáticos. Origen animal, vegetal y mineral. Animal, por ejemplo, el veneno de la abeja, el veneno del sapo. Origen vegetal, las plantas, como la belladona. Y origen mineral, como el mercurio, el zinc, magnesio. Además, se ha podido comprobar que estos medicamentos homeopáticos, al tener una dosis mínima, una dosis muy pequeña, una microdosis, entonces no existe un riesgo en el paciente, un efecto adverso, una reacción adversa a la utilización de este medicamento, lo cual nos permite poder utilizar en cualquier edad de una persona, es decir, desde una edad pediátrica hasta una edad adulta o incluso adultos mayores, e incluso en mujeres embarazadas y recién nacidos. Hoy en día la homeopatía es considerada como una opción terapéutica alternativa, efectiva, que no produce ningún efecto secundario y tampoco genera contraindicaciones. El medicamento homeopático se supone que estimula también el sistema inmune, por lo que va a ayudar a elevar ese nivel de salud que tiene la persona y así también poder controlar y mantener en equilibrio esa fuerza o esa energía vital que tenemos cada uno de nosotros. Recuerden que la medicina homeopática va a individualizar a cada paciente y así también la manifestación del problema, es decir, los síntomas que pueda presentar. Siempre se va del síntoma más grave al menos grave o al menor. De esta forma nosotros vamos a tratar, mediante la ley de la similitud y la utilización de un medicamento homeopático de origen natural y generar lo que es ese efecto terapéutico. En relación a lo que es el tratamiento, hay tres tipos: el unicista, el pluricista y el complejismo. Uno de los más utilizados y el que se apoya con lo que es las bases fundamentales de la homeopatía es el unicista. Es decir, unicista es aquel homeópata que va a tratar un solo medicamento para todo un conjunto de síntomas. Y el pluricista utiliza varios medicamentos para distintas dolencias. Y el complejismo, un conjunto de varios medicamentos para diferentes síntomas en bajas potencias. Ustedes pueden considerar el que mejor les parezca y esto va a depender mucho de la sintomatología del paciente. Entonces hay que tomar en cuenta y conocer cada uno de estos remedios homeopáticos y así también poder elegir el adecuado para el paciente. Dentro de los métodos homeopáticos, entonces se da lo que es la dilución. Esto ya viene relacionado a lo que son los medicamentos. Mientras más diluido esté el medicamento, se genera más potencia, se genera más mayor efectividad y mayor eficacia para poder obtener esos resultados terapéuticos, poder obtener esos resultados beneficiosos para lo que es el paciente. Dentro de los beneficios que nos brinda esta rama de la homeopatía, es que tenemos la ventaja de utilizar remedios naturales. No hemos dicho que ya sea de origen animal, vegetal o mineral, por lo que no existe un riesgo, ¿no?, que al adicionar o efectos secundarios que pueda tener este medicamento. Otro de los beneficios es que se ha podido estimular o se ha podido evidenciar, mejor dicho, que mayoría de estos medicamentos homeopáticos ayuda a estimular lo que es el sistema inmune, el sistema de defensa natural que tiene todo cuerpo. Por ende, es un beneficio, es un plus que tiene el paciente.
Dentro de los beneficios que también podemos destacar es que estos tratamientos homeopáticos han demostrado ser seguros debido a la dosis, la microdosis que se utiliza. Así también apoya a lo que es la energía vital y por ende va a estimular la autocuración del organismo. Se evita también el uso de productos químicos, sintéticos o procesados. Y otro de los beneficios es que también se puede utilizar como complemento. Muchos pacientes tienen que tomar muchos medicamentos tradicionales, muchos agentes químicos debido a las enfermedades crónicas que padecen. Entonces, la homeopatía puede brindar y puede complementar este tratamiento, ¿no? Para algún síntoma en específico que pueda presentar el paciente. Y esto debe ser también consultado y tiene que ser manejado también por el médico de cabecera profesional para que el paciente también tenga la seguridad y así también se pueda apoyar y pueda obtener el beneficio que necesite. Cabe recalcar que los medicamentos homeopáticos también otorgan un bienestar holístico gracias a esa energía vital que se equilibra mediante el uso de estos remedios. Dentro de lo que son las evidencias, hay estudios de laboratorio y ensayos clínicos, ustedes pueden buscar en Google, hay diferentes artículos con los cuales apoyan a la utilización de estos remedios y medicamentos homopáticos. Hoy en día, por ejemplo, en España, existen laboratorios, en Brasil también donde se cobra fuerza la utilización de estos medicamentos homeopáticos para que se pueda brindar a la población. Entonces, en resumen, las bases, tenemos la base científica, que está apoyado tanto por las ciencias naturales, ciencias sociales. Tenemos así también la base médica, ya que hoy en día, dentro de la práctica de un homeópata, ya no es simplemente dar el medicamento o recomendar, sino que se hace un proceso como un registro para poder obtener los datos del paciente y así también, gracias a lo que es este tratado de Samuel Hahnemann, él nos establece cómo aplicarlo a la parte clínica, es decir, cómo tener esa relación con el paciente, cómo examinarlo, qué preguntas debemos realizar y así también qué, en base a qué nos tenemos que eh, regir para poder administrar o realizar o brindar este medicamento homeopático. Hoy en día, debido a esta utilización o esta rama, ha habido muchas críticas en torno a las prácticas terapéuticas. Pero esto ya se va pasando a segundo plano debido a las investigaciones que hoy en día existen. Recordarles también que existe una parte filosófica porque se va también muy relacionado a lo que es la energía vital y lo que es la mente. El estado emocional que tiene la persona influye mucho en la enfermedad que presenta. Por ende, para la homeopatía, la enfermedad y los síntomas son la misma entidad. Tenemos que verlos como uno solo, porque en base a los síntomas vamos a mandar los medicamentos homeopáticos. Tenemos que verlo entonces de la siguiente forma. El modelo médico clínico terapéutico homeopático, ¿no? En el cual debe tener este proceso de salud de enfermedad, se debe sustentar en lo siguiente. Primero, la salud. La salud no es más que ese equilibrio, esa armonía que tiene la mente y el cuerpo. Cuando existe una ruptura de este equilibrio, entonces se genera un desequilibrio de esta energía vital, por lo que puede llegar a padecer una enfermedad. Y al presentar una alteración, cada persona lo manifiesta de diferente forma. Entonces, la homeopatía lo que hace es una individualidad. Tratamos enfermos y no enfermedades. Nos enfocamos en los síntomas individuales que tiene cada paciente. Todo esto nos basamos en lo que es el principio de la similitud, la experimentación pura,
la individualidad y así también la dosis mínima de los medicamentos homeopáticos. Y dentro de lo que es la base metodológica, utilizamos una serie de pasos para obtener lo que es el diagnóstico de la enfermedad, de los síntomas, y mediante eso establecemos estrategias, ¿no? Aplicamos uno o varios medicamentos, tomamos una de las alternativas de realizar un tratamiento unicista, pluricista, en base a lo que nos va a dar la sintomatología del paciente. Y mediante esto tomamos o realizamos una toma de decisión adecuada para obtener un manejo terapéutico adecuado. El método clínico que aplica un homeópata no es más que el método científico aplicado en la atención individualizada del paciente o del enfermo. Entonces nos tenemos que basar en las herramientas que son la observación, interrogación y exploración física. Cuando nosotros observamos a un paciente, tenemos que observarle todo. El hecho cómo camina, cómo saluda, cómo se encuentra en su aspecto emocional, las palabras que utiliza, el ánimo o la forma como te saluda, y observar también el estado mental, ya que va a ser uno de los principios que tenemos que tomar en cuenta, porque mediante eso podemos distinguir cómo se encuentra también su energía vital. Posteriormente, tenemos que examinar y preguntar al paciente sobre aquellas molestias, dolencias que pueda presentar. Y mediante eso, examinamos al paciente y obtenemos lo que es el diagnóstico. El diagnóstico en base a la enfermedad que pueda presentar. El diagnóstico hacia qué medicamento es candidato el paciente o qué medicamentos homeopáticos se le puede brindar como tratamiento. La base terapéutica se fundamenta en ese conjunto de medidas que hemos mencionado hace un momento, lo que nos van a describir cómo inicia esa enfermedad. Muchos pacientes te van a indicar que empieza con un dolor de cabeza, después de la semana empezó a tener tos, posteriormente empezó a tener flemas y así sucesivamente. En base a eso, entonces nosotros decidimos la mejor forma terapéutica, siempre tomando en cuenta la ley de la similitud y así también tomando en cuenta la ley de todo personal de salud, que es no hacer daño. Entonces, el modelo médico de un homeópata tiene como objetivo curar al paciente sin dejar secuelas, por lo que tiene que conocer todo acerca de la enfermedad, los síntomas, y así también está en su obligación de conocer cada una de las propiedades que tienen estos medicamentos. Como les mencionaba, hay más de 3.000 medicamentos homeopáticos. Tienen que conocer cada uno de ellos. Es necesario que ustedes tengan conocimiento y así también eh, conocimiento sobre lo que es su forma de administrar y la presentación en la cual vienen estos medicamentos. Recordar que un homeópata no ve enfermedades, sino ve enfermos. Cuando nos referimos a enfermedad, también nos referimos a los síntomas que padece. Es importante basarnos para realizar lo que es la prescripción de medicamento, remedio homeopático en base a los síntomas que se obtiene a través del interrogatorio del paciente. Y así también a la personalización de cada paciente. Entonces, al momento de pasarlo en el ámbito clínico, nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. Si la forma farmacéutica no afecta a lo que es el paciente, es decir, son fáciles de tomar, y esto va a ir en preguntas relacionadas o impedimentos que pueda tener el paciente al momento de tomar o administrarse estos medicamentos. Si un paciente, por ejemplo, tiene náuseas, tiene vómitos, entonces el hecho de darle un medicamento por vía oral no va a ser de gran utilidad.
Por ende, tenemos que reconsiderar y brindarle en otra presentación. Es por eso que nos hacemos la pregunta si es fácil o son fáciles de tomar este medicamento que le estoy administrando o este remedio homeopático al paciente. Me tengo que hacer la pregunta, ¿cuál es la dosis correcta? Cada medicamento, esto ya lo hemos visto en las anteriores clases, les he mostrado cómo se debe administrar cada remedio homeopático, cada cuánto debe ser al día, cuál debe ser lo mínimo, cuál debe ser lo máximo. Entonces, está en su obligación de ustedes conocer esa dosis correcta que requiere el paciente. Y también preguntarse si se puede tocar con los dedos estos medicamentos. Por razones de higiene y como otros medicamentos, muchas veces va a ser evitar tocarlos. También debo hacerme la pregunta si es antes o después de las comidas. ¿Qué recomendaciones le tengo que dar a mi paciente al momento de ser administrado este medicamento? Así como los medicamentos que nosotros vemos en las farmacias, que presentan su posología, tienen sus indicaciones, ustedes igual están en la obligación de conocer cada una de estas indicaciones que tiene cada remedio, medicamento homeopático. Y también realizarse la pregunta, ¿cuándo se debe empezar el tratamiento? ¿En qué casos yo voy a brindar un tratamiento? Si es necesario o no. ¿Cuándo yo voy a preguntar al médico de cabecera que pueda presentar si es recomendable combinar o utilizar como un medicamento complementario para su enfermedad o sus síntomas que tiene el paciente? También realizarme preguntas como ser si se pueden administrar los medicamentos homeopáticos, a quién va dirigido. Como hemos dicho en un primer punto, va dirigido a toda la población, pero hay que tomar en cuenta que algunas personas, ciertos pacientes, pueden ser susceptibles a sufrir una complicación. Y una pregunta que no se pueden olvidar es si presenta algún tipo de alergia, si presenta algún tipo de contraindicación médica. Muchos pacientes son alérgicos, pueden ser alérgicos al huevo, pueden ser alérgicos a algún alimento, algún producto. Entonces, por ende, estos pacientes hay que tener mucha precaución al momento de administrar. Y mejor aún, si eh, se pregunta, se consulta con lo que es el médico de cabecera para poder administrar. Lo mismo con pacientes que padecen algún tipo de alteración crónica. Es decir, si presenta hipertensión, si sufre la presión arterial o presenta diabetes mellitus. Estas dos enfermedades son las más prevalentes, las más frecuentes a nivel mundial. Hay muchas personas que lo padecen. En estos casos, se recomienda para el homeópata consultar con un profesional médico, y así también él te va a indicar si es o no es aceptable que pueda tomar estos medicamentos homeopáticos y cuál va a ser la forma farmacéutica más adecuada para brindar. Pese a que existe un casi nulo riesgo de utilizar estos medicamentos, puede que exista un pequeño porcentaje de pacientes que puedan presentar una complicación, una reacción adversa, y eso hay que tomarlos en cuenta. Es por eso importante realizar estas preguntas. Si el paciente ya está diagnosticado con una enfermedad, si el paciente presenta algún tipo de reacción o alergia o contraindicación hacia algún medicamento o hacia algún producto, ya sea un alimento, ya sea un agente químico, porque si en caso no tenemos precaución y no realizamos correctamente las preguntas, podemos llegar a ocasionar que el paciente tenga una alergia grave, una anafilaxia. Podemos llegar a ocasionar que el paciente presente alteraciones neurológicas, que tenga convulsiones, que tenga alteraciones cognitivas, así también vómitos, náuseas. Entonces, importante no olvidarse estas preguntas. Hay pocos efectos adversos, pero siempre estar al tanto y estar pendientes de este tipo de pacientes.
Recuerden que los medicamentos homeopáticos simplemente en su proceso químico, mejor dicho, en su proceso de dilución para potenciar estos medicamentos, se utiliza muchas veces agua, alcohol con azúcar o lactosa para formar, por ejemplo, estos gránulos o, o gotas que muchas veces utilizamos que vienen en presentación para estos medicamentos. Muy bien, continuamos entonces. Importante entonces estos parámetros, estas recomendaciones que brindamos, ya que va a ser útil y así no cometer errores al momento de administrar. Dentro de la homeopatía clínica es importante entender que una persona, observarlo como de forma integral en tres aspectos. Uno, la parte física, la parte biológica. Dos, que va a ser muy importante, que es el aspecto psicológico, el aspecto emocional que tiene. Y tres, el aspecto social, cómo se relaciona, cómo se encuentra esa persona inmersa en la sociedad. Ya que hoy en día dentro de la definición que tenemos de salud, entendemos que salud va a ser aquel estado donde el paciente o la persona tenga lo que es un completo bienestar de estos tres aspectos. Esto nos declara la OMS, un completo estado de bienestar tanto físico, mental y social. Esto fue definido y fue eh, estandarizado por la Organización Mundial de la Salud en el año 1946. De esta forma podemos definir cuando una persona realmente se encuentra sana. Lastimosamente es un concepto donde no nos brinda mucha información, es algo utópico, porque no todos estamos al 100% en el aspecto físico, mental y social. Además, somos seres que tenemos diferentes actividades, estamos inmersos con diferentes personas y así también tenemos diferentes etapas fisiológicas. Es decir, cuando somos niños no somos igual que un adulto o un joven. Es por eso que el concepto de salud, a medida que ha pasado el tiempo, ha ido obteniendo una diferente o modificaciones en su concepto, donde ha habido diferentes autores, diferentes personajes que han realizado sus estudios, sus métodos y así también han realizado lo que son sus conclusiones acerca del concepto de la salud. Acá les dejo uno que es de Terris, quien acepta que la salud es un completo estado de bienestar tanto físico, mental y social, pero también añade que presenta capacidad de funcionamiento. Es decir, nosotros, al ser seres humanos y complejos, tenemos diferentes funciones en nuestra vida. Nuestro cuerpo realiza diferentes funciones, entonces, por ende, esto va a afectar tanto la parte física como mental y social. Posteriormente viene Sayera San Martí, quien establece que aparte de tener esta capacidad de funcionamiento, añade que permitan que los factores sociales en los que vive inmerso el individuo y su colectividad. Entonces aquí también nos amplía este concepto de la salud, porque cada persona tiene lo que son sus actividades. A una persona le gusta bailar, a otras no. A una persona le gusta realizar deporte, a otras no. Entonces cada uno vive inmerso en cierta actividad, en factores sociales y también tiene mucho que ver la colectividad en la cual la persona se encuentra. Todo eso va a influir en su aspecto de la salud. Recuerden que somos seres también emocionales, seres sociales. Por ende, cuando tenemos una relación con otra persona, de igual forma nos puede afectar a nuestro estado de la salud. Y esto me refiero al aspecto psicológico, al aspecto emocional. Es por eso que el concepto de salud ha ido evolucionando a tal grado que nuestra salud ya no depende de uno mismo, sino también que va a depender de lo colectivo, es decir, de la sociedad o de las personas que me rodean. Y esto se ha podido ver en tiempos de COVID. Por más que yo me cuidara,
si mi familia o la persona con la que yo vivo, él no tenía estos cuidados acerca de la bioseguridad, de igual forma yo podía infectarme y por ende me daba la enfermedad. Entonces se ha podido evidenciar que la salud ya pasa a un plano colectivo. Dos, la salud ya no simplemente se observa la parte física o biológica de una persona, sino que también lo vemos como un ser biopsicosocial, abarcando esos tres aspectos, la parte física, la parte psicológica y la parte social. Y la salud también ya no pasa de un plano curativo, es decir, ya no simplemente nos interesa curar, sino también hoy en día se conoce que podemos prevenir enfermedades, podemos prevenir accidentes, podemos prevenir riesgos que involucren daño hacia nuestra salud. Y el concepto de salud también pasa de un ser o de una acción o de una causa única, sino pasa a ser multicausal. El hecho de que yo me enferme tiene que involucrarme también en la alimentación que yo tenga, el aspecto emocional, y así también lo que es mi sistema inmunológico, cómo se encuentra. Entonces son diferentes factores que hay que tomar en cuenta cuando ocurre este proceso de enfermedad. Y hoy en día la salud ya va relacionado con la calidad de vida que tiene cada persona. Entonces, ya se considera como ser salud física, psicológica, la red interpersonal que tiene la persona, los derechos, el bienestar socioeconómico, la inclusión social y la autorrealización. Son 7 aspectos también que se toman en cuenta hoy en día cuando hablamos ya de un nivel más superior que es la calidad de vida. Y es donde ustedes tienen que tomar en cuenta y al momento de examinar y realizar el interrogatorio, realizarlo también en el paciente. Porque al darle ese enfoque holístico que tiene la homeopatía, ustedes también están en la obligación de conocer cómo se encuentra su paciente en los 3 ámbitos, social, psicológico y físico. E incluso debería estar contemplado en los 7 que vemos ahora. Por ende, salud y enfermedad no tienen límites eh, precisos, es decir, todo lo contrario. Una persona puede estar bien un día y al siguiente día puede estar mal, puede estar enferma, puede ocurrir un desequilibrio. Y esto puede deberse a distintos factores. Entonces, es importante que ustedes puedan abordar y realizar este abordaje integral tomando en cuenta estos 3 aspectos. Muy bien, ahora pasemos a lo que es un modelo de historia clínica, cómo ustedes tienen que abordar al paciente. Ya hemos visto los fundamentos, hemos visto en qué es lo que tienen que tomar en cuenta, las recomendaciones, precauciones. Ahora vayamos a lo que es, y para finalizar, acá les muestro un ejemplo, un modelo de historia clínica homeopática. Cuando ustedes reciben a un paciente, es importante realizarle un registro. Esto con la intención de poder conocer sus aspectos, como indicábamos, físico, biológico, psicológico y social del paciente. Por ende, vamos a plasmarlo esto en esta hoja o en esta ficha. Colocamos entonces primero los datos, como ser fecha, hora. Posteriormente realizamos una identificación al paciente, pidiendo sus datos, como ser nombre, apellido, su fecha de nacimiento, edad, sexo, lugar de nacimiento, lugar de procedencia, es decir, de dónde proviene, de dónde viene el paciente, el grado de escolaridad que presenta, la ocupación, que es importante, estado civil, teléfono, dirección de la vivienda, esto con la intención de poder conocer más aún al paciente. Posteriormente, pedimos datos como persona responsable, ¿no? Quién lo acompaña, el parentesco que presenta, teléfonos. Esto con la intención de tener ese seguimiento con el paciente. Hoy en día ya la tecnología que tenemos nos permite realizar un seguimiento vía online.
nos permite poder realizar un seguimiento ya con Ay, cada por Dios. paciente gracias a las tecnologías que tenemos Tengo hoy en ropa día. acá que todo se cae, oye. No puedes en la entrada. Pues, yo sé que llevo ropa de Daniel al piso, mucha alcohol. Por favor, su micrófono, si lo pueden Acá apagar. también había pan. Sí que también no avisas tú. Pero si pan es marco otro, ¿qué tiene? Si es pan, pues No sé, pan, pan. se va a acabar el mundo, ¿qué? Ocurriendo está ahí. Ay, caracho. Muy bien, continuamos entonces. Ok, indicamos que debemos pedir lo que son los datos personales, así también con el acompañante que se encuentra, el parentesco. Importante aquí realizar lo que es el motivo de consulta, es decir, por qué el paciente está acudiendo a mis servicios. ¿Cuál es ese síntoma que más le molesta? Ese síntoma cardinal, el cual el paciente acude a consulta. A eso se refiere con motivo de consulta. Muchas personas te pueden describir que tienen molestias, dolores de cada tipo, pero va a haber uno en el cual le preocupe. Ese es el síntoma o el motivo de consulta. Posteriormente, tienen que realizarle una serie de antecedentes, es decir, preguntarle sobre si consume fármacos, si es alérgico, si presenta algún tóxico, una intoxicación, si tiene enfermedades, si tiene antecedentes traumáticos, si ha sido hospitalizado, si ha recibido transfusiones, si presenta enfermedades de transmisión sexual. Así también, si en caso de que es una de sexo femenino, paciente de sexo femenino, preguntar sobre lo que es su fecha de menstruación, la frecuencia y duración de los ciclos. De igual forma, preguntar sobre si presenta algún tipo de alteración, si ha tenido o tiene hijos, las vacunas que ha presentado, y de ahí vamos a ir a la revisión por sistemas. Ustedes van a fijarse si tiene alguna molestia a nivel de la cabeza, de los ojos. Van a ir revisando cada una de las partes del cuerpo humano y lo van a describir también en lo que son los síntomas generales. Sí, cómo está su apetito, cómo son sus deseos alimentarios, la intolerancia o aversiones alimentarias que pueda tener, cómo es la sed, si presenta o no transpiración, el sueño, los sueños que presenta y también lo que son los síntomas mentales. Si presenta algún tipo de alteración a nivel de los ojos, nariz, oído, boca, garganta. Y mediante toda esa recopilación de información que ustedes van a realizar, van a obtener lo que es su diagnóstico. Y mediante eso realizan lo que es el diagnóstico medicamentoso, cuál es el remedio homeopático, la prescripción, recomendación y posterior su firma anexado a este registro. Entonces, de esta forma es como ustedes tienen que abordar ante un paciente mediante este enfoque homeopático. Muy bien, y con esto entonces concluimos la parte clínica en esta rama de la homeopatía. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor lo pueden hacer conocer mediante lo que es el chat.
Muy bien, creo que no hay ninguna consulta, ninguna duda. Espero se haya podido entender. Así también, ahí en la bandeja de mensajes ya tienen los números para que puedan consultar sobre lo que es la clase grabada, los materiales y también el material extra, como es esta historia clínica que les mencioné, para que lo puedan adquirir. Bueno, acá tenemos una consulta. En Bolivia hay farmacias que elaboran medicamentos homeopáticos. No, reconocidos como tal, no. Eso es muy importante identificarlos. Estos medicamentos homeopáticos, lastimosamente acá en Bolivia no hay una regulación, ¿no? No hay una normativa, por lo cual me pueda orientar para decir sobre su fiabilidad. Generalmente en país donde Brasil es donde existen este tipo de regulación, por ende estos medicamentos muchas veces son importados, ¿no? Entonces, uno que sea reconocido, que tenga la normativa como no existe, entonces no hay. ¿Alguna otra duda? Consulta. De igual forma, tienen ahí los números para que lo puedan consultar. Un saludo acá desde La Paz, Bolivia. Soy el doctor Ludwig Fernández. Nos reencontramos en otra ocasión. Que tengan una excelente noche.